Saludos amigos. ¿Hay cansancio en la familia militar? Dos hechos esta semana que ha transcurrido movieron a pensar con alarma que algo está ocurriendo tanto en filas militares como en las policiales, con las decisiones del gobierno de Ecuador y su fracaso en el conflicto armado interno. El gobierno del presidente Noboa probablemente no se dio cuenta que el efecto que ha producido su invocación para que vengan tropas extranjeras al Ecuador a fin de combatir el crimen organizado, han terminado por deteriorar las relaciones entre los militares y los policías con su gobierno. Más allá de la fracasada intención de un pronunciamiento por parte de la Asamblea, que terminó de convertirse en un boomerang, ya que, en efecto, la Asamblea aceptó y procedió a exhortar a que el gobierno invoque a la asistencia militar proveniente del exterior, a que la cooperación en seguridad y los convenios firmados sean aplicables, y para lo cual no necesitaba de la Asamblea Nacional. El hecho del disparo, el tiro en el pie, de haber provocado que la Asamblea le comience a exigir cuentas sobre la seguridad cada 15 días. Y el gobierno va a tener que responder cada 15 días. Antes era en un tiempo aproximado de 6 meses. No, ahora les toca cumplir con esa disposición, ya que tanto quieren que la Asamblea les apoye. Y por otro lado, eso de creer que las tropas extranjeras en el Ecuador iban a venir a solucionar el grave problema de seguridad que tenemos, vendido en el imaginario de la gente, es una versión que ha tomado calle. ¿Quién va a venir? ¿Qué país va a enviar sus tropas? ¿A quién vamos a invocar? ¿A los Estados Unidos, que en este momento se niegan a enfrentar el conflicto con Ucrania, por ejemplo, porque tiene un altísimo costo para su población? ¿Entonces va a pensar en el Ecuador? No lo sé. El presidente creo que está muy confiado en su relación con los norteamericanos, luego de la invitación frustrante, la de la posesión del presidente Trump. Veamos cuánto le importa a los Estados Unidos del Ecuador. Es un reto. Pero digo, independientemente de esos dos efectos, está el hecho que, primero, trascendió un audio de una reunión entre el ministro del Interior encargado y la cúpula policial. El ministro llegó con aires y con ínfulas muy fuertes para reclamar, para invocar, para exigir que los generales presenten la renuncia, que pidan su disponibilidad, porque no es justo que, por ejemplo, en la provincia del Oro, la criminalidad haya crecido tanto. Y la culpa era de la policía, pues. Y por eso están llamando a las tropas extranjeras. Y entonces fueron los primeros en protestar, los policías. El general de apellido Zarzosa le salió al frente al ministro Heinberg y le dijo muy claramente: mire, señor, ¿cómo quiere que combatamos si nosotros no recibimos los recursos? Si nuestras tropas no tienen ese respaldo que necesitan, ¿cómo? Por supuesto que los generales no le han puesto la disponibilidad en manos del nuevo ministro del Interior, con lo cual el gobierno no tiene cómo hacerse obedecer a la policía. Y eso es real. Pero lo otro trascendió ya del escándalo de la denuncia a la investigación sobre actos de corrupción en filas de los militares, en la adquisición de equipamiento para la seguridad del Estado, en el papel del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y el mando militar. A los militares les llegó en el alma ese tema de la presencia de las tropas militares extranjeras, porque les señala como fracasados también a ellos. Y han hecho el sacrificio suficiente como para recibir semejante reta por parte de la comunidad nacional enmarcada en el presidente de la República, que no les quiere reconocer ningún mérito. El problema de los chalecos y los cascos es un tema que deberá investigarse por lo delicado del mismo. Haré referencia tan solo a que hay una queja por la adquisición de material que presumiblemente sea inadecuado para los militares.
chalecos antibalas que podrían poner en riesgo la seguridad de los militares. Cascos que no tienen el suficiente blindaje como para poder resistir un ataque por parte de las tropas del crimen organizado, que pareciera tener mejor armamento que nuestros militares, como en efecto así se ha comprobado. Entonces, entre ellos, entre los militares, desde hace tiempo atrás, cuando el presidente de la República les entregó esa adquisición de 34 millones de dólares en chalecos y cascos, ahora se convierte en un escándalo. Reclaman, exigen. ¿Por qué? Porque hay un informe de parte de los elementos de la comisión técnica que calificó dicho proceso de adquisición, que hacen notar algunos inconvenientes con la calidad del material. Pero habrían otros informes más que desde filas militares han tenido la suficiente habilidad de filtrarle a la prensa, y especialmente a dos medios. El primero fue a Radio Pichincha, que se dio a conocer desde el 16 de enero pasado, y luego a La Posta, que en estos momentos es la que más difusión le da al escándalo de los chalecos y los cascos. Sí, esa adquisición fue a una empresa descalificada por la Policía Nacional, que no estaba permitida ser contratada en el Ecuador por el Servicio de Compras Públicas. Si estuvo en el CERCOP, no era una compra reservada. Eso para empezar, era una compra pública. Y el ministro de Defensa, al presentarse ante la prensa, procedió a tratar de demostrar que los chalecos eran buenos, disparos de por medio, cascos utilizados en ese momento. No fue tomado de buena manera, toda vez que se le dijo al país por parte de algunos voceros, algunos de ellos hasta cercanos al gobierno, que esa prueba no valía, que esa adquisición no era válida, que debieron haber probado con hombres reales, o por último, con una especie de muñecos o figuras humanas que podrían tranquilamente demostrar que tal adquisición está adoleciendo de fallas. Pero eso no es lo más importante desde el cuestionante técnico, sino desde el temor extendido en estos momentos en filas militares de que usar esos chalecos pone en riesgo su vida. Pone en riesgo su vida. Y ya que el gobierno le sacó a los militares a la calle para que controlen las cárceles, para que operen en diversas zonas y regiones donde impera el crimen y el narcotráfico, generó más de una inquietud entre las filas militares. Porque a la larga, disculpen, el sacrificio que están generando no solamente es con ellos. No solamente es con ellos. Esto empezó cuando allá, en los últimos días de febrero del 2024 y los primeros de marzo del año pasado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Jaime Vela, se presentó ante el Congreso Nacional por primera ocasión para pedir que le suban al pueblo ecuatoriano al 15% el IVA, porque era para la seguridad. Actuó como vocero político, no como un militar, no como un servidor público al beneficio de su pueblo, sino de un gobierno. Yo creo que el vicealmirante Vela no pensó o no calculó el efecto que eso tenía. Porque el impacto que esto tiene en filas militares se multiplica cuando va hacia las familias. Y las familias de los militares probablemente sean las que más descontento exhiban hoy frente a las decisiones del gobierno, como el 15% del IVA, los chalecos antibalas no permitidos y el haberle sacado a los militares a la calle a riesgo de su propia existencia. Permítanme aquí hacer una digresión. Cuando gobernaba Alejandro de Médicis en el reino de Florencia, apareció un señor llamado Nicolás Maquiavelo, que era su consejero político. Para enfrentar una sublevación militar, le dijo muy claramente al gobernante: a los militares no les topes ni sus honores, ni sus dineros, ni sus mujeres. Traslademos al tiempo actual, y entonces el gobernante les respetará los honores, o sea, los grados, los mandos y sus condecoraciones de los militares.
o de los policías. Respetará sus dineros, su sueldo, su paga, porque es la existencia misma de la persona y su labor profesional en militares y policías. Y al referirse a sus mujeres, no era la condición de amante sobre las mencionadas damas, sino todo lo contrario. Fíjense en la representación que tiene la mujer de un militar en su familia, porque lo más trascendente para un militar, que es una persona que maneja mucho el código de honor, es su familia, es su esposa, es su madre, es sus hijas, es sus hermanos, es su familia, es su padre, es su entorno familiar. Esa es esa representación. ¿Qué está pasando en este momento? Al menos en esta última parte, es decir, en el tema de las familias, hay un descontento entre las familias de los militares porque están siendo las más sacrificadas en este conflicto interno. Son las que tienen que ver cómo el jefe de familia tiene que salir del hogar a riesgo de su vida. Si no le dan el equipamiento necesario, el riesgo aumenta. Si le dan un chaleco antibalas que no sirve, el riesgo es peor. En segundo lugar, tienen que respaldar la labor del jefe de familia, del militar o del policía, cuando tiene que ser trasladado de manera imprevista muchas veces de una provincia a otra, de una localidad a otra. Eso implica o la división del seno familiar o la desestabilización de la familia. ¿Por qué? Porque tienen que seguirle a sitios en donde no tienen ni siquiera vivienda. Si la consiguen es a un costo alto y del sueldo. No hay en todos los lugares vivienda fiscal, como se la daba en gobiernos anteriores como el de Correa. No, ahora no hay vivienda fiscal. Pongamos más claro, los militares tienen que llevar a su esposa y a sus hijos, que tienen que ser trasladados de una escuela a otra, de un colegio a otro, con descensos en la calidad educativa que terminan por afectar al nivel personal y profesional a futuro. Y finalmente, le generan un grave conflicto desde el punto de vista social, con desadaptación o con alto nivel de estrés, que se ha reflejado muchas veces en los hogares de militares y policías que terminan cayendo en graves enfrentamientos internos. Hay hasta crímenes por esto. No estoy hablando en broma, y muchos de los militares, como sus esposas, como sus familias, saben que lo que estoy diciendo es cierto y que les afecta diariamente. Si a ellos ahora, para enfrentar esta situación del conflicto armado interno, no les dan los requerimientos que tienen, no cuidan de sus familias, no respetan su paga y finalmente les culpan del fracaso del conflicto armado interno en el gobierno de Daniel Noboa, que no exhibe una política pública siquiera porque el Plan Fénix es un fracaso, entonces, ¿qué quieren? Trayendo tropas extranjeras, ¿ustedes creen que se va a solucionar el problema o es culparles a ellos de algo que no tienen la culpa? Hay cansancio en los militares. El comunicado de esta semana lo reflejó. Hay desunión, hay conflicto, hay queja, hay reclamo. El escándalo de los chalecos, el tema del combate al crimen organizado, la falta de recursos y la no exigencia por parte de los mandos al propio gobierno para que exhiba al menos una política pública para saber qué órdenes seguimos, pues eso pesa y mucho. Entonces, presidente Noboa, yo me permitiría decirle que preste atención a esas señales que le han dado los policías y los militares. Préstele atención. No se trata de combatir una sublevación interna o un conflicto, como dio usted a entender en el discurso este 27 de febrero en el campo de Marte, allá con los militares por el Día del Ejército. No. Se trata de entender una situación social de alto nivel de conflictividad. Hay cansancio en la familia de los militares. Y usted debe asumir que las tropas tienen sus niveles de lealtad, de respeto a la Constitución, pero también tienen derechos que deben ser respetados. Tienen, a su haber, familias que tienen que ser cuidadas. Y sobre todo, son parte de una sociedad en la cual no pueden ser irrespetados de tal manera que la presencia de tropas extranjeras les venga a sustituir en el peor de los momentos.
Quizás son lecciones a aprender, pero indispensables en este momento. No le deseo al país ningún tipo de enfrentamiento y por el contrario, clamo por la comprensión antes que por el enfrentamiento. El Ecuador siempre se merece lo mejor. Gracias por acompañarme. Deme su clic en gracias, deme su like. Permítame seguir contando la historia. Por favor, afíliese Ecuador Inmediato Premium. Lo necesitamos. Ecuador Inmediato, yo sigo en la lucha por la verdad y la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro Premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.